de la presentación. Bueno, hola a todos y a todas, soy Felipe Beltrán, soy estudiante de Economía ya de octavo semestre y pues bueno, hoy quería con el equipo también de trabajo que nos hemos planteado hacer este seminario, quería hablar de una inquietud, una inquietud sobre el sistema monetario, sobre el sistema económico moderno, una inquietud que pues en lo personal he adquirido desde que tuve acercamientos a la economía heterodoxa en esta facultad, pues producto de varios profesores, uno de ellos fue pues Diego Guevara, que pues a partir del puente puede como dar los primeros acercamientos a qué es financiarización. Pues ¿no? Cosas. Bueno, entonces, en este caso, para entender la financiarización, yo quiero hacer una explicación de cómo hemos llegado acá y que pues quiero dividir esta exposición en tres momentos. El primer momento de ellos es el primer auge de las finanzas, el cual pues fue tratado por autores como Hilferding, también autores como el mismo Lenin o la Rosa Luxemburgo, el cual fue un momento de las finanzas que es producto de varios cambios productivos. Uno de ellos es la consolidación de los monopolios. En ese periodo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, empiezan a dar unos cambios en las estructuras productivas, las estructuras organizativas de las firmas. Qué pena. En las estructuras organizativas de las firmas que después que dan lugar a los monopolios. Pero también estos cambios organizativos, estos cambios productivos en la economía se ven acompañados del crecimiento de los bancos y la expansión de las finanzas, lo cual pues lleva a un fenómeno descrito por Hilferding, primero que todo que fue el capital financiero, también fue trabajado por Lenin, el cual nos habla de cómo los bancos cada vez más empiezan a tomar lugar en la economía y empiezan pues a estar al frente de las empresas. ¿De qué forma lo hacen? Lo hacen mediante pues el control directo de las empresas. Ellos, uy, qué pena, es que estoy un poco desconcentrado, pero bueno, ellos empiezan a adquirir cada vez más control de las empresas y empiezan a cambiar toda la lógica organizativa de la economía. Es por eso que pues Lenin nos empieza a contar del imperialismo, cómo es que estas empresas cada vez más tienen que llevar sus capitales y llevar sus mercancías a más lugares y tienen que buscar pues más sectores donde reproducirse. ¿Me puedes dar el slide? Bueno, entonces este periodo queda claramente pues descrito en esta diapositiva que nos habla como de los ingresos de las finanzas de la economía estadounidense. Nos habla pues que desde 1900 a 1930, antes de los periodos entre guerra, pues vemos cómo las finanzas tienen cada vez mayor pues ingresos. Y pues ahora el segundo periodo es el periodo, no, déjame, el segundo periodo es el periodo de la posguerra, que este periodo pues se caracterizó por, más que todo por las políticas keynesianas y las políticas de un Estado grande, las políticas del Estado de bienestar, y se puede caracterizar en el sentido de las finanzas por un término acuñado por Keynes, que es el término de la eutanasia al rentista. Entonces vemos cómo las finanzas en ese periodo son puestas a disposición del crecimiento económico. Vemos como pues las tasas de interés son bajitas, son muy pequeñas en su momento. Igualmente los países tenían un control de capitales muy fuerte, al igual también que pues un control sobre el libre mercado, lo cual produce que en ese periodo las finanzas pues estuvieran pues, controladas, estuvieran realmente al servicio de la economía. Pero ahora realmente lo que nos importa acá es el segundo auge de las finanzas, que es el tercer periodo que les vengo a hablar, que es la financiarización como tal. Y este periodo se ha acompañado pues de la crisis de este modelo del estado de bienestar, de este modelo keynesiano, de este modelo de las posguerras, pues de tendernos a entender por qué se da esta crisis de este modelo, pues hay muchas explicaciones. Está la explicación a la crisis del petróleo en su momento. También hay explicaciones post-keynesianas que nos hablan de una presión de los mercados financieros, pero lo cierto es que este modelo se cae y este modelo nos da un ordenamiento institucional y inclusive en el sistema monetario distinto. En esa medida, eh, los países cambian todo su ordenamiento institucional para que sea beneficioso al capital financiero. Vemos que los bancos centrales pues cambian su política y cambian sus objetivos a hacer un control de los precios, el control de la inflación, y de la misma forma este periodo es caracterizado por un aumento de las tasas de interés, lo cual, pues, tomando autores pues keynesianos como Pasinetti,
nos hablan cómo estos cambios en las estructuras institucionales pues terminaron sirviendo al capital financiero y dejaron de lado la industria. Y es por eso que vemos en esta gráfica que es de los ingresos de la economía, de ingresos a las finanzas en Estados Unidos, pues vemos cómo aumentan rápidamente, lo cual contrasta en igual medida, contrasta con pues una caída de la producción, una caída de la industria y un aumento del desempleo. Entonces, esto nos permite ver cómo hay un cambio estructural en la economía, un cambio que se ve reflejado en las instituciones, que se ve reflejado también pues en las cifras. Y, ¿puedes bajar? ¿Qué pasa? Eh, Perdón, tenemos acá problemas técnicos. Entonces, bueno, uno que siempre cuando trata de analizar esta historia, pues uno entiende que la historia de la financiarización es la historia de Estados Unidos. Entonces, pues, principalmente uno se empieza a centrar en Estados Unidos, en cómo son los cambios en Estados Unidos, pues como el eje central del mundo financiero, el eje que exporta este tipo de políticas. Y pues aquí vemos cómo la participación en las industrias, en los distintos tipos de industrias, pues cambia. Primero, digamos, como la manufactura era la que tenía una mayor pues participación en esta industria, cómo empieza a aumentar, cómo pues en los años entre guerras era la mayor y cómo empieza a disminuir y sobre todo cómo toma más relevancia las finanzas, sobre todo después de este periodo de la caída de los acuerdos de Bretton Woods, de este periodo de la caída de este estado de bienestar y cómo la economía estadounidense pasa a ser el sector que más tiene participación en la economía. Entonces aquí nos permite comprender cómo se generan estos cambios. Pues sí, ya. Bueno, aquí también pues vemos pues una gráfica que nos deja ver la participación de las industrias. Y pues bueno, este análisis pues es muy centrado en Estados Unidos porque también lo que he trabajado, pues también porque es lo que se encuentra en más literatura, pero también podemos ver cómo este tiene como un símil con el resto del mundo y con el símil de las economías pues avanzadas del mundo. Vemos como después de los 70 producto de estas políticas que ya no nos fomentan el crecimiento, ya no fomentan el empleo, ya no fomentan el desarrollo de los países, pues empieza a caer el crecimiento el crecimiento del PIB. Y pues que es como las principales consecuencias de la financiarización, que ya las economías no crecen tanto, solo crecen más las finanzas. Bueno, aquí pues puedo dar como un breve review de las distintas definiciones de financiarización que hay. Las definiciones pues que han trabajado los keynesianos es de este shareholder value, como este shareholder value se ha tomado las firmas, como ahora las firmas responden más a mantener el valor del accionista y no les interesa tanto sostener inversiones a largo plazo, inversiones productivas, inversiones en tecnología, sino más que todo tomar un comportamiento cortoplacista que busca, pues justamente, que el valor del accionista, el valor de esas personas que están metidas en las finanzas, pues tome mayor preponderancia y no tanto como el crecimiento o la inversión en las firmas. De igual forma, pues podemos ver definiciones como la de los regulacionistas, Boyer que ha trabajado modelos en los cuales explica cómo la financiarización ha sustituido al modelo fordista, pues, y también pues las definiciones marxistas que son las que pues por mi parte he revisado con mayor detenimiento, como la de Costas de la Pavitsas, que él nos dice, bueno, las finanzas no crean más dinero, las finanzas no crean dinero de la nada, pero por el contrario, las finanzas se apropian del dinero de las firmas y de los hogares, pues mediante muchos instrumentos financieros. De igual forma, Chesney, Duminy y Levy, pues han trabajado definiciones en las cuales nos hablan de que la financiarización es la toma de la reafirmación del capital dinero en la sociedad. También, pues, Dumeny y Levy nos hablan de cómo nos hablan de una alianza entre clases, entre la clase que dirige la producción, entre la clase superior de la economía, que ahora que son esa clase superior de la economía, que ahora es una clase financiera, pues cómo se reafirman en la economía respecto a los demás sectores de la sociedad. Y también nos hablan de cómo la financiarización es empaquetar este riesgo y transferirlo, lo cual, por ejemplo, se puede ver en la crisis del 2008, en el cual es empaquetar riesgo en unos instrumentos financieros y pues transferirlo a otros sectores. Igualmente, pues Madoff y Sweezy, que son unos economistas marxistas de una línea
más que todo trabajada en Estados Unidos a partir de lo que se denomina la Monthly Review, pues nos hablan de cómo la financiarización nace de la intensa competencia entre capitalistas. Ellos tienen pues libros muy interesantes como el capitalismo monopolística, en los cuales nos cuentan que este auge de las finanzas es producto de que, es producto de que en este capitalismo financiero tan monopolizado no se encuentra dónde invertir dinero y el dinero tiene que buscar una forma de invertirse en las finanzas. Igual pues son definiciones también trabajadas por Arriaghi, puedes dar. Y bueno, pues aquí hay otras definiciones que no, realmente no sé en qué escuela del pensamiento, pues aglutinarlas, como las definiciones de Greta Krippner, la cual nos habla de que esto es un patrón en el cual ha cambiado la forma en que se producen los beneficios de la industria a las finanzas y el comercio. Igualmente, pues una definición de Epstein que es trabajada mucho e incluso la toca el profesor Diego Guevara en sus artículos, que es una definición pues realmente general que nos habla del aumento de los motivos financieros, del aumento de los mercados financieros, de los actores financieros y las instituciones financieras. E igualmente, pues nos ofrece una definición en nuestros trabajos que pusimos en el syllabus, que nos dice, bueno, entender la financiarización a este punto es muy difícil. Hay un debate continuo, es un término que nació en los 90 con Robert Boyer, pero nos dice algo está sucediendo acá, algo sucedió en las estructuras productivas y económicas de los países que generó un cambio en las estructuras pues, globales de la economía. ¿Puedes darle? Y pues también en este trabajo de los empíricos, en este trabajo sobre la financiarización, hay trabajos empíricos como pues los trabajos de Vaquilla, en el cual pues mediante modelos econométricos nos hablan como una pequeña parte de la población de Estados Unidos, la más rica, obtiene sus ingresos del pago de las finanzas. Igualmente también hay trabajos como los de Thomas Kovic y de que nos hablan de todo, nos hablan también con modelos econométricos de todo el dinero que está transferido desde este comienzo de la financiarización hacia las finanzas. Y pues también encontramos trabajos como de Dunpan, en que nos hablan de una relación negativa entre la financiarización y la participación del trabajo. También hay trabajos interesantes que se me olvidó pues ponerlo acá, como un trabajo de Costas Lapavitsas, también que pues de una forma más empírica, también con trabajos con modelos econométricos, nos cuenta cómo es que las finanzas se apropian del dinero de las demás sectores de la economía, como son las firmas y los hogares. Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces ahora vamos a aterrizar la financiarización a Colombia. Digamos que yo me baso en dos autores que son el profesor Diego de Guevara de la facultad y el profesor Gabriel Misas. Y vamos a dividirlo también en tres momentos fundamentales. Entonces, el primer momento, digamos que es entre década de los 70 y 80, donde empieza, digamos, la crisis de deuda externa de los países latinoamericanos. También, pues, lo podemos conocer como, por ejemplo, en México, como la crisis del tequila. Digamos que acá hay como un debate que existe con el profesor Guevara y Misas, porque para Misas este primer momento ya es de financiarización, cuando empiezan los capitales externos, digamos, a moverse, digamos, se mueve toda la literatura de la que ya nos habló Felipe, digamos, a dominar de cierta medida la política económica de los países. Sin embargo, para Guevara, digamos, él nos explica que todavía no hay financiarización. Hay unas formas en las que sí, evidentemente, el pensamiento económico de los diferentes países es tocado y es permeado por todas estas teorías, pero aún vemos que no hay cambios sustanciales en la estructura económica de Colombia. El segundo momento, que es la década de los 90, sí, para Guevara ya empiezan con las medidas de liberalización financiera, con la apertura de capitales. Digamos que ahí sí podemos hablar de un momento de financiarización en Colombia, con toda esta apertura económica que tiene y está muy ligada, digamos, a la Constitución del 91. Y bueno, un tercer momento que es a partir posterior a la década de los 90 y la crisis global del 2008, que lo que sucede en Colombia es que, por ejemplo, antes teníamos
8 fondos de pensión, ahora solamente tenemos 4, y lo que sucede es que empieza el sector financiero digamos, a acumularse en pocos sectores de la sociedad colombiana, en pocos sectores económicos. Yo, digamos que me he enfocado más que todo en el segundo momento de la financiarización, en la década de los 90, si quieres. Digamos que algo fundamental, digamos, está tocado por 2 reformas. La primera es la reforma cambiaria y la segunda parte importante son las reformas financieras. De nuevo, entonces, todo esto, entonces, digamos, lo que nos acaba de explicar Felipe, todo esto lo vamos a aglomerar en los consensos de Washington. ¿Qué son los consensos de Washington? Digamos, es una serie de recomendaciones de Estados Unidos para países latinoamericanos, digamos, en el que se intenta poner al sector externo como dinamizador del desarrollo, y es aquí donde empiezan todas estas reformas en la economía colombiana. La primera reforma, pues bueno, la cambiaria. Digamos que antes de la apertura, nuestro modelo económico estaba, digamos, enfocado en la ICI, de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Y durante esta época, digamos que el Banco de o el Estado colombiano tenía 2 formas de financiarse, y la primera era con impresión monetaria y la otra con solicitud de deuda, ¿sí? Deuda extranjera. Con la apertura económica se cambia todo este modelo que tenía el Banco de la República en la ICI, digamos que ya no se enfoca en el crecimiento, sino que basa toda, digamos, se concentra en la estabilidad de los precios, en la baja inflación. Digamos que todo esto viene definitivamente, digamos, propuesto por las políticas, digamos que Guevara dice que son de desregulación, que, digamos, se exponen en el consenso de Washington. Si quieres, siguiente. Bueno, entonces, Colombia ahí, digamos que pierde en cierta medida la capacidad de financiamiento con el Banco de la República. Esto no quiere decir tampoco que durante la ICI se haya manejado bien la expedición de moneda, porque ya sabemos que quienes tenían control sobre esta expedición de moneda eran muchas veces sectores económicos que lo hacían para su conveniencia. MISAS explica, por ejemplo, que una de las razones por las cuales Colombia se encuentra en estas crisis, digamos, lo que tenemos ahora, por ejemplo, guerras internas, es a la falta de negociación que ha tenido Colombia durante todos estos procesos, en los que, por ejemplo, las élites políticas eran las que manejaban el Banco de la República en su momento, la expedición de moneda, digamos que nunca intentaron hacer una negociación con el resto de la sociedad colombiana. Bueno, ahora entonces pasamos a las reformas de carácter financiero. La primera es digamos que todo esto se hace sobre un marco jurídico legal. La primera reforma importante es la Ley 45 de 1990. Digamos que aquí lo que se hace es, se da un poco más de libertad al sector financiero, es más laxo con los permisos que se dan al sector financiero. Empieza la multibanca en Colombia. Es mucho más fácil vender, liquidar, cambiar, digamos, entidades bancarias financieras. Y hay otro punto importante, y se da en la ley 9 de 1991, y tiene que ver con la extranjerización de la banca latinoamericana. En el caso, bueno, el caso de Colombia, podemos ver acá en esta gráfica cómo a partir de 1990 no solamente se toca Colombia, sino que es toda América Latina, la mayoría de regiones de América Latina, que empiezan a aumentar, ¿no?, la cantidad de bancos extranjeros en el país. Colombia, hay algo importante para decir, y es que la financiarización en Colombia aún no está tan desarrollada como en nuestros países, mucho menos como Estados Unidos. Tiene unas dinámicas diferentes por la misma forma en la que se llevaron a cabo las políticas, digamos, primarias, la historia que tenemos como, digamos, Colombia. Si es la siguiente. Hay otra que es importante, que es la ley 226 de 1995, que es la que permite que se vendan entidades oficiales. Digamos, antes de 1991 el 55% de las entidades bancarias pertenecían al sector público, y ya para 1998 solamente el 10% de las entidades bancarias pertenecían al Estado colombiano. La mayoría, digamos, se fueron privatizando, y también acá podemos ver cómo va aumentando en gran medida los bancos
del sector externo. Bueno, entonces, esa es una gráfica, digamos, que explica en cierta medida cómo la proporción del PIB cada vez es más alta la proporción que se va a deuda externa. Y esto, digamos, es conveniente explicarlo en la medida en que, como nos dijo Felipe anteriormente, la economía ya no se está basando, y como lo vimos el Banco de la República, por ejemplo, ya no tiene tan en cuenta el desarrollo, digamos, la producción del país, sino que la mayoría, digamos, está enfocando en cumplirle a los acreedores, ¿sí? La mayoría del PIB, de la producción nacional del país, se está yendo a pago de intereses de la deuda externa. Podemos verlo, digamos, con la reforma que quiso colocar Carrasquilla. Todas estas reformas, digamos, esta reforma tributaria está muy enfocado en qué cumplirle a los acreedores. Vimos que con el paro nacional lo que sucedió es que nos bajaron índices en la calificadora de riesgo. Entonces, es importante comentar que todas esas políticas están encaminadas a que el sector financiero, digamos, llega a una cúspide en que inclusive es mucho más importante que la producción real, y en que, digamos, yo creo conveniente explicar, digamos, también porque falta investigación al respecto, pero creo que es importante dejar la pregunta, y es, ¿por qué razón, y ustedes qué piensan, de que los sectores que más crezcan, digamos, sean financieros? Uno ve que Colombia crece 3, 6%, pero hay que ver qué sectores son los que están creciendo. ¿Son de la productividad? Realmente, si uno se pone y mira, son los del sector financiero. Y eso es problemático en la medida en que el sector financiero no siempre es el que, digamos, tiene más producción en cuanto a empleos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grave puede ser eso para la calidad de vida de los colombianos? Si quieres, el siguiente. Bueno, lo que les comentaba, digamos, estos son unos datos también, digamos, del DANE, donde nosotros vemos que durante la pandemia los sectores que no perdieron, los que menos perdieron, digamos, los sectores financieros y de seguros. Sectores financieros no perdieron durante la pandemia. Los demás sectores, digamos, de agricultura, de producción, industrias manufactureras, cayeron. Sin embargo, el sector financiero no cayó en ningún momento de la pandemia. Si uno se pone a ver los boletines técnicos que nos da el DANE del 2019 al 2021, no cayeron en ningún momento. Y podemos ver también que inclusive el gobierno decidió en algún momento darles dinero a ellos en vez de, digamos, una población que se encontraba en un momento, digamos, complicado, que se encontraban empobrecidos, y realmente los únicos que llegaron a salvarse en cierta medida son las actividades financieras. ¿Quieres la siguiente? Y bueno, ya sigue mi compañero. Bueno, ahora respecto a los desafíos del nuevo gobierno, Epstein en su paper hace un análisis respecto a cuáles son las 4 principales consecuencias de este proceso que hemos detallado, denominado la financiarización. El primero es una mayor propensión a la inestabilidad financiera, lo vimos en el 2008, lo vimos en la crisis del 99. El segundo es una reducción de la inversión real, y que va muy ligado al tercero, que es un cortoplacismo que afecta el crecimiento de largo plazo. Si las diferentes empresas se centran en generar dividendos a corto plazo para satisfacer a sus inversores, esto compite contra la inversión en tecnología, desarrollo, que termina generando un crecimiento de largo plazo, tanto para la empresa como para la sociedad. Finalmente, si nos fijamos, la mayor parte de los ingresos por los dividendos vienen únicamente para las para las personas de ingresos altos en la sociedad, lo cual termina generando aumentos en la desigualdad. Respecto a esto, en la reforma tributaria presentada este mes por el gobierno de Gustavo Petro, se hace un análisis respecto a cómo está actualmente específicamente el sector de los dividendos, en el cual dice que las ganancias educacionales y los dividendos, al tener un tratamiento tarifario diferente respecto a la cédula general, ocasionan una disminución de la tarifa efectiva de la tributación en los ingresos más altos. Esto quiere decir que va en contravía de la búsqueda por una progresividad, y esto incluso se puede considerar en cierto aspecto regresivo. Ante esto, en la reforma tributaria se busca la unificación de cédulas, que en la práctica incrementa
la tarifa de tributación de ganancias ocasionales y dividendos, lo cual pues refleja una mejora sustancial en materia de progresividad, dando solución a este problema anteriormente expuesto, que no solo que no solo se expuso en los hallazgos de la reforma tributaria, sino en diferentes papers académicos que analizan el sistema tributario colombiano. Adicional de esto, se busca generar un incentivo a que las empresas no decreten tanto dividendos y en cambio de esto busquen hacer una mayor implementación en el sector, en inversión en sus empresas, reinvertir este dinero, colocando un impuesto a los dividendos, cambiar la tarifa al 10% por las tarifas marginales de la tabla general que maneja el estatuto tributario. Con esto también, eso también tiene un efecto redistributivo, como ya lo mencioné, justamente por la distribución de los ingresos, la distribución de a quiénes los que reciben dividendos en la sociedad. Entonces, en últimas, también termina siendo un impuesto en mayor medida que termina siendo recogido o pagado por las personas con mayor ingreso del país. Entonces, pues, yo creería que esa ha sido nuestra presentación. Los dejaré con Felipe para que, pues, finalmente del cierre de la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Sería bueno pues oírlos a ustedes. Esto es un seminario. Si ustedes quisieran participar, dar sus comentarios respecto a este aspecto, acá también en las personas que tenemos en la sala, sería pues espectacular y de mucho aporte para el espacio. No, pero aquí hay datos globales. Es para ti. Hay datos que dicen otros países, es una tendencia global. ¿Pero a qué se refiere? ¿Pero es para mí? ¿Pero es para mí? Bueno. Pues de dónde. Bueno, entonces, pues Camila Franco nos pregunta que si hay datos de otros países o es una tendencia global. Pues yo creo que la financiarización debe analizarse uno de forma global y pues también de forma particular. Y si nos centramos en cada país, pues siempre vamos a encontrar que hay estudios de cada país. Por ejemplo, sobre Brasil también han existido estudios pues muy fuertes, muy rigurosos, especialmente sobre Argentina, sobre el tema de la deuda, también la financiarización también está en boga. Y también en México también pues hay estudios sobre esto. De hecho, hay un instituto en la UNAM que se dedica solo a estudiar las finanzas en México, el impacto en México. Entonces, sí, si hay estudios sobre cada país, si es de nuestro interés, pues lo podemos encontrar. Y también, pues, es una tendencia global, pues uno en que la medida en que el centro financiero del mundo, que es Estados Unidos, pues se encuentra financiarizado efectivamente. Pero no solo eso, también mediante el sistema monetario internacional, que es uno de sus baluartes de su hegemonía como centro, como país pues dominante del mundo, pues financiariza el mundo. Pues uno de eso fue como lo que contó pues Sofía sobre el consenso de Washington, que son como unas series de recomendaciones de qué deben hacer los países, como las buenas prácticas de los países. Y pues si uno mira esas recomendaciones, pues no son más que recomendaciones que buscan financiarizar las economías, como pues libre movilidad de capitales, controlar la tasa de inflación, controlar la tasa de inflación pues de la forma en que lo hacen los bancos centrales en estas economías financiarizadas es con altas tasas de interés que tienen como resultado una mayor renta para el sector financiero y como consecuencia negativa pues una caída en la producción y en el empleo. Entonces sí, es una tendencia global a medida que pues el eje dominante del mundo pues busca financiarizar el mundo para darle cabida a sus mercados, darle cabida a sus inversiones y pues también toma una visión particular de cada región, como por ejemplo lo explicó Sofía, que en Colombia pues es una visión pues muy distinta. Aquí en Colombia no tenemos como estas grandes cadenas securitization, que son como estas pues formas de instrumentos financieros. No tenemos una bolsa de valores tan desarrollada como en Estados Unidos, pero pues la financiarización igualmente tiene un impacto acá que es particular y para cada país lo vamos a encontrar de forma particular.
Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas y que también nos estuvieron acompañando aquí en la sesión, les agradecemos muchísimo pues por su tiempo. Los invitamos desde Rede para si tienen algún tema que quisieran tratar, algún tema que quisieran exponer, algún tema que quisieran profundizar, están totalmente invitados pues a acercarse al grupo, a escribirnos para que pues podamos trabajar, podamos trabajar en el aspecto y pues darle una mayor profundidad a la economía y aprender entre todos mucho más. A todos muchísimas, muchísimas gracias por su participación.